En tiempos en los que la batalla espiritual se intensifica sobre la tierra, el nombre del arcángel Miguel resurge con fuerza en las Escrituras y en los corazones de aquellos que disciernen las señales de los últimos días. Miguel, presentado por la Biblia como el ángel más fuerte, no es solo una figura celestial entre tantas, sino el guerrero principal de Dios, el comandante de las huestes sagradas que se moverán en el clímax de la historia humana. Su nombre, que significa «¿Quién como Dios?», lleva consigo una confrontación directa contra todo espíritu de orgullo y rebelión. No hay otro personaje angelical que la palabra de Dios destaque con tanta autoridad en tiempos de conflicto. Cuando se aproxima el Apocalipsis, es Miguel quien se posiciona. Cuando las tinieblas intentan expandirse, es él quien se levanta. No aparece en las Escrituras como mensajero de paz, sino como guerrero del juicio, aquel que lidera los ejércitos celestiales en la batalla en el cielo, descrita en Apocalipsis capítulo 12, y que resuena hasta los días de hoy. En medio del caos creciente y los engaños que asolan el mundo, el recuerdo de la presencia de Miguel es un consuelo, una señal de que el cielo está atento, vigilante y activo. La relevancia de Miguel para los días actuales no radica solo en el simbolismo de su fuerza, sino en su actuación constante como defensor de los hijos de Dios. Él es aquel que se mueve cuando el plan divino encuentra resistencia en el mundo espiritual. Y en un escenario donde la fe es atacada y la verdad relativizada, la mención al arcángel Miguel despierta el espíritu a la realidad de que no estamos solos. El cielo tiene sus guardianes, y el más fuerte entre ellos está en alerta. El reconocimiento de la figura de Miguel va más allá del conocimiento teológico. Es un llamado a la vigilancia, un recordatorio de que vivimos entre dos reinos en colisión constante. Su aparición en las Escrituras nunca es en vano. En cada aparición, él está involucrado en guerras, liberaciones, enfrentamientos con el maligno, disputas por cuerpos, visiones proféticas y batallas escatológicas. Todo esto revela la dimensión espiritual detrás de aquello que, a los ojos humanos, muchas veces pasa desapercibido. Judas, versículo 9, nos muestra a Miguel confrontando al propio diablo, no con insultos, sino con reverencia a la autoridad de Dios. En Daniel capítulo 10, él entra en escena para romper barreras invisibles que impedían que la respuesta divina llegase al profeta. En Apocalipsis, él es el comandante de la victoria celestial. Cada episodio revela una nueva capa de su misión y de su fuerza, y prepara el terreno para que comprendamos el papel que tendrá cuando el tiempo se cumpla. Al fin y al cabo, cuando Miguel se levanta, es porque el cielo está declarando guerra. Y cuando el cielo declara guerra, no hay potestad que permanezca en pie. La guerra en el cielo. Miguel contra el dragón. Entre los misterios más impresionantes de la Biblia, la batalla descrita en Apocalipsis capítulo 12 se destaca como una revelación de las dimensiones ocultas de la realidad espiritual. No es una metáfora, ni una alegoría poética. Es el registro de una guerra real, librada en el cielo, donde Miguel, el arcángel, se levanta como comandante supremo de los ángeles de Dios, para enfrentar la rebelión que amenazaba el orden divino. Esta batalla marca el inicio del fin para el enemigo y la declaración visible de que el reino de los cielos no permanece pasivo ante el mal. El texto dice: «Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y combatía el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Esta no es una escena de un futuro distante. Es el retrato del momento en que el mal es confrontado con poder, donde Miguel deja de ser solo un nombre conocido por los estudiosos y pasa a ser el protagonista de la batalla espiritual más decisiva de la eternidad. La presencia de Miguel en esta guerra no es ocasional, no es convocado, se levanta. Y eso dice mucho sobre su papel. No actúa por impulso, sino por orden. Su fuerza no es autónoma, es representativa de la autoridad del Altísimo. El dragón, identificado como la serpiente antigua, representa la fuerza del engaño que desde el Edén intenta pervertir el plan de Dios. Satanás, antes conocido como Lucifer, no solo cayó, sino que movilizó a una multitud de ángeles en su rebelión. La gravedad de este momento es tal que la Biblia declara: no prevalecieron. El enemigo fue vencido incluso antes de que comenzara la historia de la humanidad. La victoria de Miguel
Es el primer sello de la derrota final de Satanás. Pero ¿qué revela esta batalla al corazón humano? Que el conflicto espiritual es real, constante, y que los cielos están comprometidos. Miguel representa aquello que los ojos no ven, pero que los cielos garantizan: protección, combate, respuesta. No está luchando por su gloria, sino por causa de la justicia. La batalla librada en el cielo no quedó en el pasado. Se refleja en cada alma que decide seguir la verdad, en cada corazón que rechaza la mentira, en cada vida que elige la luz en lugar de las tinieblas. El hecho de que Satanás haya sido arrojado a la tierra es más que una información profética. Es una advertencia espiritual. La guerra cambió de escenario, pero no terminó. El enemigo, derrotado en los cielos, intensifica su acción entre los hombres. Y por eso el recuerdo de Miguel no puede ser visto solo como una curiosidad angelical. Es estratégico. Es la certeza de que el cielo no está inerte. Miguel, como comandante de las tropas celestiales, es símbolo de la intervención divina en los momentos más críticos. Es el brazo de la justicia de Dios en acción. Y cuando se mueve, es porque el juicio está en curso. A lo largo de las Escrituras, su imagen siempre aparece en contextos de confrontación, revelación o liberación. En Apocalipsis, no solo derrota al dragón, lo expulsa, y con él a todos los que lo siguieron. Esta expulsión no es solo física, sino espiritual. El lugar del enemigo ya no existe más entre los fieles. La atmósfera celestial es purificada, el orden divino es restaurado, y la narrativa sigue para mostrar el impacto de esta victoria no solo en el cielo, sino también sobre la tierra. Porque, al caer, Satanás trae consigo una furia alimentada por la derrota, pero limitada por la soberanía divina. Y es aquí donde el papel de Miguel cobra nueva dimensión. Si es capaz de vencer en los cielos, también actúa entre nosotros, aunque nuestros ojos no lo perciban. Continúa liderando el ejército de los que combaten por la verdad. Y su nombre, que proclama: ¿quién como Dios?, permanece resonando como un recordatorio eterno de que ninguna fuerza creada puede igualarse al Creador. El cielo permanece en movimiento, y Miguel sigue al frente de la línea. Miguel y el cuerpo de Moisés, un conflicto oculto. Hay momentos en la Escritura en que el silencio dice más que las palabras. Y en Judas versículo 9, encontramos uno de esos pasajes que, en pocas líneas, revelan un enfrentamiento de proporciones espirituales profundas. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Nada más se dice sobre ese episodio. Ninguna explicación directa, ningún detalle sobre el porqué de la disputa. Pero lo que está oculto entre líneas es una de las señales más reveladoras de la guerra invisible que se desarrolla desde el principio. Miguel, el mismo guerrero que expulsó al dragón de los cielos, ahora se posiciona ante el enemigo, no en nombre propio, sino en nombre del Señor. Eso no disminuye su autoridad, al contrario, revela el fundamento de toda autoridad legítima en el reino espiritual, la sumisión total al Dios Altísimo. La cuestión del cuerpo de Moisés no puede ser ignorada. Moisés no entró en la tierra prometida, murió en un lugar que nadie conoció, y fue sepultado por el propio Dios, como está registrado en Deuteronomio capítulo 34. No hubo lamento público, ni procesión de líderes, solo silencio. Y aún así, tras su muerte, se levanta un conflicto. Eso muestra que, incluso después de la partida de un siervo fiel, aquello que le pertenece, o estuvo bajo su misión, sigue siendo objeto de interés en las regiones espirituales. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? La Biblia no nos ofrece una respuesta directa, pero es posible comprender algunas implicaciones. Moisés fue el legislador, el libertador, el profeta del encuentro cara a cara con Dios. Su cuerpo podría haberse convertido en un objeto de idolatría, una reliquia capaz de desviar corazones. O tal vez algo mayor estuviese detrás, un intento de interrumpir un plan divino futuro, como su aparición glorificada junto a Elías en la transfiguración de Cristo, registrada en Mateo capítulo 17. Independientemente del motivo, la acción de Miguel es firme, sin vacilación. No discute teología con el diablo, no negocia, no alza la voz en rebelión. Solo declara: «El Señor te reprenda». Es la imagen perfecta de un siervo que entiende su posición. Miguel sabe que su fuerza está en obedecer, no en confrontar fuera de la autoridad divina. Y eso también nos enseña:
Ni siquiera el más poderoso entre los ángeles actúa fuera de la dirección de Dios. Esta disputa revela que el cuerpo de Moisés aún tenía valor en el plan eterno, no como instrumento de culto, sino como pieza clave de un testimonio que aún se cumpliría. Y es ese celo el que Miguel representa, el cuidado de lo que Dios separó, la protección de aquello que lleva propósito. Él es el guardián de los planes del Altísimo, incluso cuando esos planes no son revelados a los hombres. La actitud de Miguel contrasta directamente con la osadía del enemigo. Mientras Satanás intenta apropiarse de lo que no le pertenece, Miguel defiende aquello que Dios ha sellado. Y esa diferencia define toda la estructura de la guerra espiritual. El diablo actúa por usurpación, Miguel actúa por delegación. El enemigo invade, Miguel guarda, y esa guardia no termina con la muerte, pues aquello que ha sido separado por Dios jamás es abandonado. El silencio en torno a este episodio no debe alejarnos, sino atraernos. Nos invita a ver lo que no se ve, a reconocer que hay batallas siendo libradas en dimensiones donde el tiempo, el espacio y la materia obedecen otras leyes. Donde lo que para nosotros terminó, para el cielo sigue siendo parte de un plan mayor. Y Miguel está allí, como lo ha estado desde el principio, atento a todo lo que Dios llama sagrado. La misión profética de Miguel para los últimos días. Hay un momento en las Escrituras en que el tiempo parece detenerse, y el telón de lo invisible se abre. En Daniel capítulo 12, versículo 1, leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se levanta por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Esta profecía no está distante, late, respira, se aproxima a nuestro tiempo con una precisión que estremece. Miguel, el mismo que enfrentó al dragón, que protegió el cuerpo de Moisés, ahora es señalado como la clave de un momento apocalíptico. ¿Pero qué significa en aquel tiempo? ¿Qué tiempo es ese que justifica la intervención directa del arcángel más poderoso? No es un tiempo común. Es el tiempo de la mayor angustia que el mundo haya visto. Un tiempo donde sistemas colapsarán, donde alianzas se disolverán, donde incluso los fundamentos de la fe serán puestos a prueba. Y en ese tiempo, Miguel se levanta, no es enviado, se alza. Como quien siente la urgencia, como quien reconoce que ha llegado la hora en que los cielos no pueden permanecer más en silencio. Y se levanta no por sí mismo, sino por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Miguel conoce los nombres, sabe por quién luchar, sabe quién pertenece al reino. Esta imagen es más que profética, es profundamente personal. Imagina que el cielo guarda tu nombre, que cuando las tinieblas parezcan prevalecer, cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse, alguien se levanta por ti, alguien que no ha olvidado, alguien que sabe exactamente dónde estás. Miguel no es una idea abstracta, es la respuesta de Dios en tiempos de extrema tribulación. Esta misión profética de Miguel está directamente ligada a la consumación de los tiempos, y su aparición en las profecías de Daniel no está aislada. Señala una alineación entre cielo y tierra, donde los siervos de Dios son objeto de persecución, pero también de liberación. Porque el versículo continúa: Pero en aquel tiempo será salvo tu pueblo, todo aquel que se halle escrito en el libro. No es una salvación genérica, es una salvación personal, registrada, asegurada. Daniel, al recibir esta revelación, no vivía tiempos tranquilos. Estaba exiliado, lejos de casa, enfrentando imperios y viendo su fe ser presionada todos los días. Pero Dios muestra que hay una línea del tiempo mayor, que el sufrimiento no será para siempre, que hay un momento específico en que Miguel se moverá nuevamente, y cuando eso ocurra, la liberación vendrá. La misión de Miguel para los últimos días es, por tanto, la misión de la esperanza. No viene para anunciar destrucción, sino para asegurar que, en medio de la destrucción, habrá liberación. Se levanta por aquellos que permanecieron firmes, incluso en silencio, incluso en el anonimato. Lucha por aquellos que siguen escritos, incluso cuando el mundo intenta borrarlos. No se trata solo de Israel, aunque esa sea su misión histórica. Se trata de todos los que fueron injertados en la promesa, todos los que pertenecen al reino, todos los que fueron lavados y sellados. Miguel representa el recordatorio de que, en medio del caos, el cielo aún tiene planes. Y no solo planes, sino soldados, líderes, guardianes. El tiempo que vendrá exigirá más que fuerza humana. Exigirá fe, discernimiento, resistencia. Y cuando los recursos humanos se agoten, cuando los muros de la razón ya no logren contener la invasión de las tinieblas,
Será entonces cuando veremos la gloria de aquel que fue prometido para el tiempo de angustia, porque no será cualquier tiempo, y no será cualquier batalla, pero habrá alguien que se levanta cuando los cielos deciden actuar. Victoria final. El arcángel, en la segunda venida de Cristo. Así como Miguel se levanta en el tiempo de la mayor angustia, también se presenta en uno de los momentos más gloriosos de la historia, la segunda venida del Mesías. Cuando el cielo se abra y el Hijo de Dios descienda en majestad, la voz que se oirá será la del arcángel, no como un anuncio común, sino como el clamor de una victoria eterna. Aquel que lideró guerras celestiales, que protegió a los santos y enfrentó las tinieblas, ahora será el heraldo del retorno del Rey. Está escrito en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz de Miguel, mezclada con el sonido de la trompeta, no es solo un llamado, es una señal profética de que ha llegado el momento en que todo será restaurado. El tiempo de la espera llega a su fin, y los cielos se mueven hacia la tierra. En este vídeo, exploraremos no solo lo que debes hacer para obtener los máximos beneficios espirituales del ayuno, sino también los errores mortales que pueden sabotear tu jornada. Vamos a sumergirnos profundamente en las verdades bíblicas y en las trampas peligrosas que debes evitar a toda costa. En Mateo 6, 16-18, Jesús enfatiza la importancia de ayunar con un corazón puro y sin ostentación. Él dice: «Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros, para que los hombres parezcan que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Tú, sin embargo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará». En nuestro día a día, a menudo nos encontramos sobrecargados con responsabilidades, estrés en el trabajo o en las relaciones personales. El ayuno crea un espacio para la introspección, para la oración más profunda y para escuchar atentamente la voz divina. Es un tiempo de purificación, de realineación de prioridades y de fortalecimiento del vínculo con Dios. ¿Te has sentido perdido o desorientado, necesitando un tiempo para reflexionar sobre tu vida y tu propósito? El ayuno puede ser esa oportunidad de pausa y reconexión. En Joel 2, 12-13, el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento diciendo: «Aún ahora, dice el Señor, volved a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, volved al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en bondad, y se arrepiente del mal». El ayuno es, por lo tanto, una expresión externa de una transformación interna, un acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. En Deuteronomio 8, 3, Moisés recuerda al pueblo de Israel: «Él te humilló, dejándote pasar hambre y luego alimentándote con maná, que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». Este versículo ecoa la respuesta de Jesús a Satanás durante la tentación en el desierto, mostrando que el ayuno es una forma de reconocer que la verdadera sustentación viene de Dios. ¿Cómo buscas acercarte a Dios en momentos de dificultad? ¿Has considerado el ayuno como una herramienta para fortalecer tu fe y tu relación con Él? Jesús en el desierto. El ejemplo supremo de ayuno en la Biblia es el de Jesucristo, quien ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio público. Este evento se narra en Mateo 4, 1-11. Jesús, conducido por el Espíritu Santo, se retiró al desierto, un lugar de soledad y prueba, para prepararse para su misión divina. Durante este período, enfrentó diversas tentaciones de Satanás, quien intentó desviar a Jesús de su propósito, con promesas de poder, comodidad y alimento. El ayuno de Jesús no fue solo un acto de privación física, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual. Al resistir las tentaciones, mostró que el ayuno es una forma de dependencia total de Dios. Cuando Satanás lo tentó a transformar piedras en pan, Jesús respondió con las Escrituras: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Esto enfatiza que el verdadero sustento no proviene solo del alimento físico,
sino de la palabra y la presencia de Dios. El desierto, con sus dificultades y aislamiento, sirvió como campo de entrenamiento espiritual, donde Jesús se preparó para los desafíos futuros de su ministerio. ¿Te has sentido tentado a buscar soluciones rápidas y fáciles para tus problemas en lugar de confiar en Dios? El ayuno, al igual que Jesús lo practicó, nos enseña a buscar fuerzas en Dios y a resistir las tentaciones que nos desvían del camino. El desierto puede verse como una metáfora de nuestros momentos de soledad y dificultad, donde somos desafiados a encontrar fuerza y propósito en nuestra fe. En la historia de Israel, el desierto fue escenario de muchos encuentros significativos con el Señor. Fue en el desierto donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, 1-4. Y fue también en el desierto donde el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí, Éxodo 19. Así, el desierto no es solo un lugar de prueba, sino también un lugar de revelación y de renovación de la alianza con Dios. El ayuno de Jesús en el desierto también nos enseña sobre la importancia de la preparación espiritual antes de emprender grandes misiones o desafíos. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús pasó por este período de intenso preparo espiritual. ¿Has pasado por un período de preparación espiritual antes de un gran desafío? ¿Cómo puede el ayuno ayudar en esa preparación? El aislamiento y la conexión espiritual. El ayuno de Jesús en el desierto también destaca la importancia del aislamiento para la conexión espiritual. En Lucas 5:16, vemos que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar. Este aislamiento voluntario es crucial para crear un ambiente donde la persona puede concentrarse enteramente en Dios, lejos de las distracciones y el ruido del mundo. En el desierto, Jesús estuvo solo, sin las confortantes distracciones de la vida cotidiana, permitiendo una comunión más profunda e intensa con Dios. Este período de soledad e introspección es vital para el ayuno eficaz. En el silencio del desierto, Jesús pudo escuchar la voz de Dios con claridad, reflexionar sobre su misión y fortalecer su espíritu. Para nosotros, buscar momentos de aislamiento durante el ayuno ayuda a crear un espacio sagrado donde podemos volcar toda nuestra atención hacia Dios, escuchar su voz y renovar nuestro compromiso espiritual. Es un tiempo para limpiar la mente, reevaluar prioridades y enfocarnos en lo que realmente importa. Este aislamiento no es un abandono, sino un encuentro íntimo y transformador con lo divino. Estamos constantemente rodeados por distracciones, notificaciones del celular, compromisos de trabajo, responsabilidades familiares. ¿Cómo lidias con estas distracciones? ¿Has intentado crear un momento de aislamiento para conectarte más profundamente con Dios? El ayuno, acompañado de aislamiento, puede ser esa oportunidad de desconectar las distracciones y concentrarse en lo espiritual. El aislamiento también nos permite enfrentar nuestras propias tentaciones y debilidades de manera más directa. En el desierto, Jesús fue tentado por Satanás en su hambre y vulnerabilidad. Cada tentación fue una prueba de su fe y dependencia de Dios. Al enfrentar estas tentaciones en aislamiento, Jesús mostró que es posible resistir el mal y permanecer fiel a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Para nosotros, el aislamiento durante el ayuno puede ser un tiempo de confrontación con nuestras propias debilidades y de fortalecimiento de nuestra fe. En Isaías 40:31 leemos: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos recuerda que, al aislarnos y esperar en el Señor, encontramos renovación y fuerza para continuar nuestra jornada espiritual. ¿Has experimentado esta renovación espiritual en momentos de soledad? La importancia del número 40. En la Biblia, el número 40 tiene un significado especial, frecuentemente asociado a periodos de prueba, preparación y transformación. Vemos esto en los 40 días y noches del diluvio en tiempos de Noé,